Tu teléfono empieza a vibrar. Miras la pantalla. Un número desconocido. O peor, alguien que conoces. Sientes un nudo en el estómago. Una descarga de adrenalina innecesaria. No quieres contestar. De hecho, estás esperando activamente a que la llamada termine para poder enviar un mensaje que diga: «Perdona, no podía hablar. ¿Qué pasó?». Si has sentido esto, no eres perezoso, ni eres maleducado. Lo que te está pasando es una respuesta biológica de supervivencia que tu cerebro ha activado por una razón muy específica que te voy a revelar en este video. Porque lo que hay detrás de ese miedo a descolgar no es timidez. Es un mecanismo psicológico de defensa que está reconfigurando tu cerebro ahora mismo. Y si no entiendes cómo funciona, podrías estar dañando tus relaciones más de lo que crees. Pero espera, porque lo más inquietante es lo que sucede en el cerebro de la persona que sí te está llamando. Quédate, porque al final entenderás por qué esa pequeña vibración en tu bolsillo se siente, literalmente, como una emboscada. Imagina que alguien entra en tu casa sin llamar a la puerta, sin avisar. Se planta en medio de tu sala y te exige que dejes de hacer lo que estés haciendo para prestarle atención inmediata. Eso es, psicológicamente, una llamada telefónica. Es una invasión de tu propiedad privada cognitiva. ¿Por qué preferimos el texto? La respuesta corta es control, pero la respuesta larga es mucho más fascinante y tiene que ver con algo que los psicólogos llaman carga cognitiva. Cuando escribes un mensaje, tienes el superpoder del tiempo. Puedes editar, borrar, pensar la palabra exacta. Tienes un escudo, pero en una llamada estás desnudo, estás en vivo, y aquí es donde aparece el primer gran peligro, la pérdida de pistas no verbales. En una conversación cara a cara, el 90% de la comunicación no son palabras. Son gestos, pupilas dilatándose, movimientos de manos. En una llamada, todo eso desaparece. Solo queda la voz. Tu cerebro tiene que trabajar el triple para intentar adivinar qué está pensando la otra persona solo por su tono. Es como intentar conducir a ciegas guiándote solo por el sonido del motor. Es agotador. Por eso, después de una llamada de 10 minutos, te sientes como si hubieras corrido un maratón, mientras que podrías chatear por horas sin cansarte. Pero aquí viene la parte que nadie te cuenta. Hay una razón evolutiva por la que odias las llamadas, y tiene que ver con el efecto de emboscada. Pero antes de explicarte eso, tenemos que hablar de la paradoja de la urgencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te molesta tanto que te llamen para algo que se podía resolver en un mensaje de 10 segundos? No es solo una pérdida de tiempo, es una jerarquía de poder. El que llama decide cuándo empieza la conversación. El que recibe la llamada es el subordinado que debe obedecer al ringtone. Por eso, instintivamente, sentimos rechazo. Es una lucha por el control de tu tiempo. Pero atención, porque hay un grupo de personas que aman las llamadas. Y lo que eso dice sobre su personalidad podría asustarte. Más adelante, te diré cómo identificar si estás lidiando con alguien que usa las llamadas como una herramienta de manipulación inconsciente. Ahora, hablemos del silencio incómodo. En un chat, el silencio es normal. Se llama comunicación asíncrona. En una llamada, un silencio de 3 segundos se siente como una eternidad. Genera una presión brutal por rellenar el hueco. Y ahí es donde cometemos errores. Decimos cosas que no queremos, aceptamos planes a los que no queremos ir, o revelamos información que deberíamos haber guardado. El teléfono es la herramienta perfecta para los que quieren una respuesta impulsiva de tu parte. ¿Sientes que tu ansiedad aumenta cuando el teléfono suena? No eres el único. Se estima que el 76% de los millennials y la generación Z sufren de telefobia. Pero no es falta de habilidades sociales, es exceso de optimización. Hemos aprendido que el tiempo es nuestro recurso más valioso y la llamada es un formato de baja eficiencia. Pero aquí está el giro de la trama. Existe una situación específica donde no hacer una llamada puede arruinar tu vida profesional. Un error
que el 90% de los que prefieren los mensajes cometen sin darse cuenta. Te lo diré en un momento, pero primero entendamos el efecto de emboscada. Evolutivamente, un sonido repentino que requiere atención inmediata suele significar peligro, un depredador, una rama rompiéndose. Tu cerebro reptiliano procesa el timbre del teléfono como una alerta de lucha o huida. Por eso tu corazón se acelera. Tu cuerpo se está preparando para un ataque, pero lo que recibe es a tu tía preguntándote qué vas a cenar. Ese cortocircuito hormonal, repetido varias veces al día, genera un estrés crónico invisible. Entonces, ¿qué pasa con los que aman llamar? A menudo son personas que necesitan gratificación instantánea. No pueden tolerar la incertidumbre de esperar un visto. Su ansiedad se calma. Es un intercambio de energía desigual. Pero cuidado, aquí está el gran peligro de preferir los mensajes por encima de todo. La psicología ha descubierto el efecto de deshumanización digital. Al evitar las voces, estamos perdiendo la capacidad de empatizar profundamente. Las palabras escritas son frías, no tienen alma. Si solo te comunicas por texto, empiezas a ver a los demás como avatares, no como humanos, y eso, a largo plazo, reduce tu capacidad de negociar, de seducir y de conectar. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Hay que forzarse a llamar? No necesariamente. La clave está en la arquitectura de la comunicación. La gente más exitosa y con menos estrés del mundo aplica una regla de oro que te voy a regalar ahora mismo. Se llama la regla de la intención. Nunca contestes una llamada que no esté programada, a menos que sea una emergencia real. Al entrenar a los demás a que deben enviarte un mensaje primero para preguntar, ¿puedes hablar? Estás recuperando el trono de tu propia vida mental. Estás pasando de ser una víctima de las circunstancias a ser un arquitecto de tu atención. Pero hay un secreto final, un truco psicológico que puedes usar cuando tienes que llamar y no quieres. Si empiezas la llamada diciendo, hola, solo tengo 2 minutos porque tengo otra cosa pendiente, pero quería decirte, automáticamente eliminas la presión del silencio incómodo y retomas el control del tiempo. Odiar las llamadas no te hace débil, te hace un guardián de tu paz mental en un mundo que intenta robarte cada segundo de atención. Pero no dejes que el escudo del texto se convierta en tu prisión. Aprende a usar tu voz cuando el mensaje no sea suficiente, porque al final del día, una voz humana tiene un poder que ningún emoji podrá reemplazar jamás. La próxima vez que veas esa pantalla iluminarse, no te asustes. Recuerda, tú tienes el poder de decidir quién entra en tu casa mental. ¿Y tú? ¿Eres de los que prefiere enviar un audio de 5 minutos o de los que prefiere llamar? La respuesta dice más de tu cerebro de lo que crees.